una vez más buscando la polémica, ¿no? Y la política, que en este podcast pues siempre está al punto. Pues nos trae un poquito Pablo también, ¿no? Polémica de esta semana. Polémica me gusta, la verdad. Es un tema que hace unos cuantos días ya, que creo que fue el 20 de enero, se hizo la investidura al señor Donald Trump. Y lo quería enfocarlo de tal manera que, sin ser experto geopolítico ni polladas de estas, lo quería enfocar de tal manera de mirar un poco qué barbaridades soltó por la boca. Algunas podemos estar de acuerdo o desacuerdo, lo iremos comentando. Y más o menos, porque claro, como hay cosas que también serán no secreto de Estado, pero que tampoco las publicaron a los cuatro vientos, pues qué cosas se han ido ejecutando o qué acabó siendo simplemente un ladrar así muy alto pero luego no hacer nada. Y nada, os vengo aquí con una retaíla de cosas y os las suelto. Me vais cortando, me vais diciendo, opinando, lo que queramos. Tengo por aquí unas cuantas cosillas y ya la vamos gestionando por ahí. Empezamos, que yo creo que es una de las que más polémica ha dado, y incluso he visto hace poco una celebrity bastante conocida llorando en redes sociales porque anunciaba la deportación masiva de 11 millones de inmigrantes indocumentados. A día de hoy, eso fue lo que él anunció antes de la investidura, a día de hoy no hay datos exactos de cuántos ha deportado, pero para que la gente tenga un poco de conciencia de lo terrible, por así decirlo, que es esto, porque desde mi punto de vista la inmigración ilegal es un problema en cualquier país, pero esta yo creo que no es la forma de hacerlo. Para que la gente tenga un poco en cuenta, de los 11 millones de personas que son ilegales, 8 de cada 10 residen en Estados Unidos desde hace más de 5 años. O sea, que no es un inmigrante ilegal que llegó ayer y te va a robar. No, son gente que por lo general va a trabajar y va a ganarse la vida porque sale de un país jodido. Y solo menos del 4% de los indocumentados tienen antecedentes criminales. O sea, que estamos hablando de cantidades absurdamente ridículas como para tomar una medida tan bestia. Aunque lo he dicho, todavía de momento no se han recabado datos de cuánta gente ha ido deportando y cuánta no. Por otro lado, Trump. Eh, la típica polémica suya con el murito de los cojones. Toda la Comentó que vida. quería volver a retomar el tema de levantar el muro. Y hay mucha gente que se confunde un poco porque piensa que no hay ningún muro, que es campo todo, y no, lo que hay es un muro como en casi todas las fronteras. Y lo que él comentaba era pues reforzarlo, reformarlo al fin y al cabo, y hacer un mantenimiento para mejorar la seguridad. No ha habido avances, pero es que también he buscado datos porque estos datos me parecen muy graciosos. La frontera que es de Estados Unidos con México son 3.145 kilómetros, ¿vale? ¿Sabéis cuánto mide el muro? ¿El muro lo habéis mirado? ¿El ¿O de sabéis largo? más? Sí, el muro, sí. Vale, de esos 100 kilómetros. 3.145 kilómetros son 724 kilómetros. O sea, Joder. Su es puta Joder, es madre. largo, bastante. es largo, pero es una tercera parte. Pero es que la cuestión es que lo quiere hacer más grande. Y en su primera investidura, la del 2017, si no me equivoco, ya avanzó 80 kilómetros. Y hay otro dato que es peculiar porque 1.255 kilómetros es ya de barrera natural porque está ahí el río Grande y hace de barrera natural entre Estados Unidos y México. O sea que realmente tampoco es necesario cubrirlo todo. Obviamente es una barrera natural, no es un muro de contención, pero son solo 700 kilómetros respecto a los 3.100 y pico que son de frontera. Parece grande, pero también te os digo que es una tercera parte solo. O sea, a ver, hay sitio de sobra para que la gente se cuele. Tampoco es Sí, muy... Pero me realmente por ahí esperaba se un. cuelan. No, no creo, pero No, es porque va a la haber gracia del muro. una valla y tal. Va a haber una valla del otro lado del río, imagino. Sí, sí, hay nada, una valla. ¿Te esperabas menos? No creo. Yo esperaba 10 kilómetros o así de muro solo, o sea, algo ridículo. No, hombre, no. Caminas un poco y a rodear. Vale, y a colación de todo esto, él anunciaba así un poco a los cuatro vientos que iba a mandar tropas para allí. No indicó el número ni nada, pero sí que de esto sí que hay datos. Y de momento hay 1.500 soldados que ha enviado ya a lo que sería la frontera para ayudar un poco a apaciguar ahí las tensiones que hay.
con el objetivo de llegar hasta 10.000 soldados efectivos en la frontera. Y por otro lado, tienen ya preparada, que salió ya el comunicado, que tienen preparado Guantánamo, que tiene una capacidad de hasta 30.000 personas y va a ser destinada principalmente para inmigrantes o gente que tenga conflictos en la frontera a la hora de intentar pues, entrar de manera ilegal, pasar droga o lo que sea. Pues hasta aquí era parte de política, inmigraciones y demás. Ahora con relaciones internacionales, que aquí nos afecta un poquito. Para reducir la inflación, amenazó un poco con poner aranceles a todos los países, la Unión Europea, China sobre todo, incluso México, Canadá y demás. De momento, por suerte, a la Unión Europea nos mantiene a modo de amenaza, incluso diciendo que le tratamos mal a Estados Unidos, que a la hora de comercializar que no les priorizamos y demás. Y la amenaza a nivel global de la Unión Europea es del 10% de los aranceles. Pero los datos reales hasta ahora, solo le ha metido sanción a China, que le amenazó con unos aranceles de hasta el 60%, que eso es una puta salvajada. Y de momento solo les metió el 10% para presionar. Y si ven que no consiguen nada, pues irán subiendo progresivamente. Y con lo que... Sí, dime. No, que yo había escuchado también eso, que a lo de los BRICS, estos, ¿sabéis cuál es la organización esa? Bueno, que nos confundió a nosotros, pero que había amenazado también de meterle 100% de aranceles. Sí, a ellos el 100%. Sí. Que por cierto, yo lo de los aranceles es que lo escuché el otro día en la radio. Que la verdad que cuando salgo muchas veces del domicilio voy escuchando la COPE y ahora pues es tema Trump. Y un chico, no sé quién es exactamente, dijo que los aranceles realmente, subir aranceles a otros países, va en contra de bajar la inflación. O sea, sí, es contraproducente. Porque los productos que tú también estás importando también van a subir de precio. Que hablaban de, por ejemplo, el tema del guacamole cuando metían los aranceles a México y tal. Entonces, claro, decía, yo no sé cómo va a explicar muy bien Trump sus políticas antiinflacionarias o antiinflacionistas subiendo, y por otro lado está subiendo aranceles, ¿sabes? Entonces... Sí, eso lo vi y no entré mucho detalle porque aparte de que se me desviaba, no me encanta la economía, me gusta así a nivel bajo, pero también vi que justo por donde vas tú es que la gracia de poner los aranceles es reactivar un poco la economía del país. Pero eso también hace que la gente del país no es tonta y subirá precios, porque como sus propios consumidores van a consumir sus productos, pues los precios van a subir y van a incrementar igualmente. Y la mayoría bueno, la mayoría no, pero muchísimas cosas de las que importan, como vienen con impuestos, los países que sufren las sanciones de los aranceles, pues suben el precio, entonces los de dentro tienen que pagar eso a más precio, entonces repercute en el precio final que paga el consumidor. O sea, es lo que tú dices, que es totalmente lo contrario de una medida para bajar la inflación. Es que yo había escuchado también que era una movida porque, por ejemplo, también para la industria del automóvil, muchas piezas de automóviles que se venden en Estados Unidos se fabricaban en México. O sea, igual una puerta se fabrica en México, luego la pintan en Estados Unidos, luego... O sea, al final en fábricas que están en frontera. Entonces iba a ser una puta barbaridad en plan de decir, hostia, de repente te mete un arancel del 15-20% y dices, wow. Es que justo que mencionas a México, os comentaba que a China es el único que le metió el 10%, pero es que me sorprendió porque a Canadá y a México, o sea, a los demás nos ha amenazado, pero a Canadá y a México ya se los ha metido. Les ha metido un impuesto del 25%, o sea, los aranceles del 25%, y ahora en el 3 de febrero, o sea, hace nada, 2 días, les dio una especie de tregua, una suspensión de 30 días para negociar. Y a partir de ahí, pues, o se retoma ese 25% o se llega a los acuerdos. Pero es que es una barbaridad lo que tú dices, tío. No estamos hablando de le pongo un impuesto a España que lo tengo a tomar por culo y prácticamente a mí me da igual. Es que estás poniendo un impuesto de un arancel de 25% a los países que tienes colindando, que probablemente tengas muchísimas negociaciones y tratos con ellos, tío. Es absurdo. Sí, además escuché que esto era, bueno, esto venía todo un poco por el narcotráfico, por lo del fentanilo y todo eso, y que a cambio de este parón, digamos, de un mes de los aranceles, México tuvo que desplegar en la frontera unos 10.000 soldados y Canadá, pues más o menos por ahí, para controlar el paso fronterizo para evitar la droga. Pero bueno, a ver, yo creo que Trump funciona un poco así, un poco de amenaza y al final él sabe que... Sí, no, que digo que al final él sabe que
no, mucha gente está en contra de subir lo de los aranceles porque también sube la inflación y bueno, él sabe que tiene las de perder en este tema. Lo que pasa que, bueno, al final da miedo, lógicamente. Claro, yo creo que es más es un arma al fin y al cabo, no deja de ser un arma económica, porque al final yo creo que se trata un poco de quién aguanta más. Si aguanta más, imagínate, pues Canadá, si aguanta más tiempo Canadá sin tener relaciones comerciales con Estados Unidos o viéndolas muy penalizadas, o si aguanta más Estados Unidos así. Pero, por ejemplo, ya había leído que a Canadá le había suspendido también lo de los aranceles, como decís, porque habían anunciado no sé si 1.300 millones de dólares de inversión en la frontera entre Fuerzas Armadas y no sé qué más refuerzos contra el fentanilo y todo esto, y que realmente ese mismo plan de 1.300 millones ya lo habían anunciado en diciembre. O sea, ya lo habían anunciado antes de que Trump siquiera fuera investido, y es como que fue la excusa que usaron ahora para que no les para que les aplazasen la sanción. Entonces, no sé, hay un poco voces, yo creo, de los dos lados, de gente que apoya, en plan, de que funcionan las amenazas de Trump, y gente que piensa que se están un poco riendo de él y que realmente nadie se lo toma en serio. Habrá Y que ¿Que ver. Trump siguiendo un fuera poco. investido? Sí. ¿Que Trump fuera investido o en traje? Vestido. Ah. O sea, va dentro del vestido. Este tío. ¿Pero esto qué es, tío? Bueno, siguiendo un poco con la línea de lo de intentar reducir la inflación, quería anunciar que quería poner impuestos sobre las propinas, pagos a la seguridad social y sociedades. Que bueno, esto vi que de momento está en consideración y no ha hecho nada al Se ha respecto. impuesto sobre las propinas. Sí, Pues, sí, ¿cómo? Joder. sí. No Sí, suele sé, ser entiendo en que... cash. No, pero allí las propinas de Estados Unidos ya sabes cómo van. Ya, pero que Y... muchas veces es en cash, ¿sabes? No sé. No, pero la mayoría de las propinas salir ya implícitas en la cuenta no son en cash. Entonces, esa parte los camareros y los del restaurante lo tienen que declarar. Entonces, Ya. bajar el impuesto sobre esa propina. Lol. Que bueno, la propina en España de toda la puta vida, por si alguien no se le da tan tal, es en cash y lo declara su puta madre. O sea, eso. Pagar son 2 euros. O Bueno, de 2 euros te puedes llegar a sacar, si eres buen camarero y tiene mucho tráfico en el local, te puedes llegar a sacar buena pasta, de propinas. Ya, pero que no es al nivel de Estados Unidos, que es un No, 20% ahí, de... no, Claro. ni mucho menos, ni mucho menos. Una de las cosas que sí que ya firmó y entra efectivo el año que viene, porque va con carácter retroactivo o sea, perdón, va con carácter posterior a un año, es el retiro de los Estados Unidos sobre el Acuerdo de París en cuanto a lo del cambio climático y todo esto. Lo firmaron creo que fue el 27 de enero, entonces entrará en el 2026 el 27 de enero. Esto ya lo habían hecho en 2017, o sea que no es algo nuevo. Y cuando llegó Biden el 21, pues se volvieron a incorporar a lo del Acuerdo de París. Así que, bueno, lo de siempre. Son cosas que parece que acojonan mucho porque ya han pasado y luego vuelven a estar a la normalidad y demás. Otra de que también es bastante de estas un poco cómicas porque son cosas que llaman la atención. El Trump volvió a reactivar el interés por comprar Groenlandia, una propuesta que ya había hecho pues en 2019 y Dinamarca pues había rechazado rotundamente, no tuvo opción a otra cosa. Y bueno, no han hecho nada, pero se ve que están otra vez comenzando a conversar y tirar estrategias para evaluar ofertas y demás, a ver si pueden meter un poco de presión. Y por eso también un poco a veces estas medidas que van tomando tan agresivas para ver si les acojonan de alguna manera y les pueden comprar. De ponerles dinero sobre la mesa y entonces vienes a formar parte de Estados Unidos y no tendrías esas penalizaciones que estoy poniendo al resto. Claro. ¿Qué más? Bueno, estaba intentando mostrar interés en tener más presencia en el canal de Panamá y cosas así, pero que de momento lo mismo. Está todo un poco en el aire. Simplemente la intención que tiene es, bueno, una de las intenciones de tener presencia ahí es quitarle poder a China. Es uno de los objetivos más principales. No hay otra cosa. Es que está obsesionado con China, tío. Está Está obsesionado con China. Sí, O sea, sí, eso es verdad. ve a Está China loco, hasta debajo de la almohada, yo creo, tío. A ver, es que es el enemigo que tienen al fin y al cabo. Es lo mismo que tienen, pero también por competencia, o sea, aparte de a nivel histórico o cultural, lo que sea, por competencia de que ven que le están comiendo la tostada, que siempre fueron los pioneros y los números uno en todos Estados Unidos y China se les está follando, pero sin Un poco compasión. de desesperación también, yo creo, ya Sí. Pero bueno.
Bueno, también un poco depende, ¿eh? Porque yo también había leído cosas y tal que no dejaban a China en muy buen lugar, hoy en día. En plan, por la inseguridad de sus empresas y tal, lo de que sea un país tan cerrado, pues tiene un poco sus límites. De rollo, un poco falta de inversión en algunas ocasiones y tal, ¿no? O sea, en Estados Unidos sí que es cierto que hay mucho acceso a la inversión y entonces las empresas crecen con rapidez, mientras que en China pues no es tanto. O sea, de que también depende un poco cómo lo mires eso, yo creo. Sí, tampoco es la perfección absoluta, China. No, no, desde Tiene luego, sus cosas malas. desde luego. Y esto lo comentamos en el podcast anterior, la inversión que anunciaban de 500.000, ya pasamos a tecnología, de 500.000 millones de dólares en infraestructura para la inteligencia artificial y demás. Y lo que querían era colaborar con OpenAI y Oracle. Y creo que había una empresa más ahora que no lo recuerdo. Y lo que decían era que más o menos se tenían que poner unos 100.000 millones cada empresa. Y eso es lo que os comentaba la otra vez, que Elon salía, aunque sean medio colegas, pues salían diciendo que no tenían realmente ese dinero, que era un poco de farol y demás. Y bueno, de momento no han empezado a construir nada ni a gestionar nada, pero parece que sí que tiene la intención, igual no esa cantidad que han prometido, pero que parece que tiene la intención de verdad de hacer cosas juntos, esas empresas. ¿Qué más? Cosillas. Bueno, todo esto relacionado con la IA implicaba también muchísimos gastos en tema de infraestructuras que iban a hacer repercutir el consumo de energía y agua. Y eso era una cosa que para el cambio climático y todo este tema que está candente a la gente no le gustaba porque, claro, para refrigerar toda esa infraestructura, la cantidad de energía y agua que vas a consumir, no me acuerdo del dato, pero creo que solo la cantidad de energía que se iba a dedicar a destinar a ello era prácticamente la energía que consumía España. O sea, es una salvajada. Era un dato que yo cuando lo vi dije, hostia. Pero bueno, como no se va a llevar a cabo al 100%, igual era un poco sobre papel. No sé cómo sería luego llevado a la práctica. Flores se ve muy entretenido, la verdad. Póntela en un pezón, Flores. En cuanto a la OTAN y defensa, aquí sí que no se afecta prácticamente directo, porque... Dime. No, que es que es increíble, tío, que lleva el pavo Madre mía, ni pero un mes en la Casa Blanca, justo tío. lo que Es iba a que ni un decir mes yo, lleva, tío. O sea, Y eso que quité mucha paja para no hacer esto muy monótono Yeah. y tal, pero intenté poner Bro, cosas que- que sí que ha hecho y cosas llamativas aunque no las haya hecho, porque el resto, o sea, es que no paro que de son firmar 4 cosas, años, tío, de mandato. O sea, No paro de firmar cosas, tío. Es qué increíble. barbaridad, tú. Ha llegado con ganas el viejo, Dios. Vale, esta probablemente también es una de las más sonadas, os suene. Obligó a modo de amenaza, porque él no tiene tampoco un poder de dictaminar algo, pero puso como exigencia a los aliados de la OTAN subir el gasto que destinen a defensa, tendría que ser el 5% de su PIB, de su Producto Interior Bruto. Para que nos hagamos una idea, España España ahora mismo destina no más del 1,5% o una cosa así. O sea, tendría que subir 3,5 puntos respecto al PIB de español destinado solo a defensa. Y como dato, que lo busqué un poco en relación, el 5% del PIB de España es más de la mitad de lo que destinamos a la educación. O sea, solo a defensa deberíamos destinarle más, o sea, la mitad de lo que destinamos a educación. O sea, es una salvajada y no vamos a llegar. Si a día de hoy no llegamos a lo que nos impusieron anteriormente, que creo que antes obligaban a un 2% y España, lo que digo, está en el 1,5%, ahora que tenemos que subir 3,5 puntos, no llega ni de coña. no, eso es una fumada de Trump. O sea, eso nadie lo va a hacer. No. Más que nada porque nadie de la OTAN gasta tanto en defensa. Solo hay un país, que es que lo escuché ayer en la radio, que supera el gasto del 5% en defensa, que es Polonia. Es el único país de la OTAN que supera el 5%. El resto no supera a nadie, o sea, no llega nadie al 5%. Y España es lo que tú dices, está en 1, casi 5. Y Tobías Sánchez dijo el otro día que bueno, se reunió con el líder este de la OTAN. No me acuerdo el nombre, de un alemán o no sé cuál es. O es inglés, no sé, bueno. Y se comprometió para 2029 a llegar al 2%. O sea, el objetivo de España es llegar al 2%. O sea, más del 2% no va a gastar España. Lo diga Trump, lo diga mi madre y lo que sea. Diga ¿sabes? Mara, no va a llegar. Sí.
Tiene que decir, salir. Habría que hacer porque una es que mención, ya va a Ha ser salido como más la veces que la notación anotación científica ya. científica, sí. habría que ver, que yo no sé el dato, cuánto gasta Estados Unidos en defensa, pero yo no sé si sobrepasa el 5% del PIB. No mire el porcentaje, pero no lo pasa al 5%. Yo Creo que creo que estaba no en lo torno pasa, al o sea, Claro, 4, pero es que 3 aún así o 4. el 3% Pero claro, del PIB estadounidense es una absoluta barbaridad. claro, No, el ya, PIB ya, de Estados Unidos, pero el si 5% pides- es loco. Pero si pides un 5% para todos, Claro, estamos es hablando de que es porcentaje, lógico, no el o dinero sea, que Ya, pongas. claro, pero luego Entonces, el claro. valor absoluto de ese porcentaje. por eso que es una fumada de la Virgen. O sea, ¿cómo vas a gastar un 5% en defensa? Ya, ya. Es imposible, eso no va a pasar nunca. Pero por eso empecé diciendo eso, que era una exigencia a modo de amenaza y tal, pero es que no tiene ni voz ni voto en este sentido. O sea, tiene mucho poder y mucho peso, pero no puede obligar y la gente, lo que tú dices, no lo va a cumplir. O sea, si a día de hoy no están Claro. cumpliendo los mínimos que tiene que cumplir, es que se lo estás triplicando, no va a llegar. No es posible. Y nada, en cuanto a este tema también un poco así de apaciguar cosillas, pues las negociaciones con Rusia, que dijo que se iba a sentar a hablar con Putin y que lo iba a solucionar en 0, de momento no ha conseguido ni pollas. Consigue reunirse con ambos, intentar llegar a acuerdos, progresar y demás. Lo único que promueve es negociaciones entre Ucrania y Rusia. Y por lo que he visto, que tampoco me he metido mucho en detalle, el acuerdo que quiere llegar, pues desde mi punto de vista beneficia totalmente a Rusia, porque al fin y al cabo lo que quiere es darle parte del territorio conquistado a Rusia y a Ucrania que te den por culo. No vi cosas que beneficien a Ucrania. Mucha gente también pensaba, que justo lo comentaba antes Flores sin querer, lo de los cascos azules estos, de que se iban a sentar ahí unas bases hasta que se acabase la negociación, pero eso va a ser inviable, porque a ver quién se mete ahí en medio de una guerra a apaciguar nada, porque igual no se llega a ningún acuerdo. Entonces, lo he dicho, habló muy alto de decir que le iba a acabar con la guerra, pero bueno, ya se verá a lo largo de este año si consigue algo y si lo consigue, cómo lo consigue. Porque también gran parte de la culpa de esta guerra es de Estados Unidos, que no para de proveer armas a Ucrania, o dinero al menos para que se destine a nivel armamentístico. Entonces, no sé. Bueno, pero sí que es cierto que ahí en ese sentido ellos, o sea, tanto Elon Musk como Trump apoyaban mucho el tema de cerrar el grifo Sí, Ucrania. eso A Ucrania, sí. lo comentaban y me parece genial. Fue a Biden o sus otras políticas, pero que aún así no es solo voy a sentarme a hablar con estos chicos del parque a ver si no se pegan por el balón. O sea, no están en una puta guerra y por sentarte a hablar con uno no vas a arreglar nada. A ver. Ya. Yo había es leído complicado. que para lo que podían proponer para finalizar la guerra era que Rusia se quedara con el territorio que ahora tiene Conquistado. bajo su eso, conquistado bajo su Sí. control, y que Ucrania entrara en la Unión Europea. O sea, Sí. eso había sido. Pero Formase que, parte pero de- que tuviera prohibido Pero entrar no, en la OTAN. pero no en la OTAN. La O sea, OTAN no. cuidado. Sí. Que Claro, bueno, lo que hay pasa una es que- diferencia grande. Lo que pasa es que, claro, Es que al final, atacar a un país de la Unión Europea es diferente. O sea, aquí es que no. eso ¿sabes? seguramente es lo que acabe pasando, o alguna fórmula, alguna variante de eso. Y el problema es que, claro, obviamente los grandes beneficiados son Rusia por un lado, Estados Unidos por otro, porque ya deja de gastar dinero ahí. Ucrania, pues se ve un poquito jodida, obviamente, pero de los que más nos jodemos somos nosotros como europeos. Nosotros. Porque Efectivamente. nos vamos a Tenemos, mamar. tenemos posibilidad de entrar en La guerra. O sea, No, y además digo, nos vamos, ya por mínimo, nos vamos a mamar la reconstrucción de Ucrania a base de fondos europeos, de imprimir dinero europeo, fondos Sí, eso. Next Efectivamente. Generation EU, Ucrania, Peace and Love. Sí. Y al final, o sea, ni Estados Unidos ni Rusia se van a gastar dinero y nosotros vamos a tener que nosotros como imprimir gilipollas, sí. y devaluar Por eso- nuestra moneda. Por eso es una teoría que me cuadra. Sí, O sea, sí, me sí, cuadra 100%, viniendo de las negociaciones que pueda haber Es entre Estados Unidos y Rusia, que a ver, al final van a ser los dos que negocien. altamente O sea, porque probable, sí. Europa ahí no tiene ni voz ni voto. Justamente Ninguno. yo no hace mucho había visto alguien comentando un podcast sobre eso, que era un poco como hablaba de la falta de liderazgo en Europa, que en este tipo de cosas se echa mucho en falta, porque no hay nadie, o sea, no hay ningún personaje en Europa que tenga un poco la potestad para sentarse en esa mesa y luchar por los intereses europeos. O sea, Estados Unidos tiene a Trump, Rusia tiene a Putin y Ucrania tiene a Zelensky, pero en Europa, ¿qué? ¿A quién mandas ahí? Cuando debería a ser von der Leyen. el sí, está- no, que está media Europa en mandan a contra. Borrell. A Borrell manda. Borrell ya no está. Sí, está, sí. ¿Sí está? Sí. Es el jefe de la diplomacia Ah, sí, que yo europea. pensaba que ya se había ido. Creo que sí. Pero que realmente no hay ningún personaje que tenga el peso y que tenga el poder sobre los estados europeos como para decir, mira, lo que yo negocio está negociado y está bien negociado.
No existe ese personaje. Entonces es que es imposible. O sea, así vas a mamar siempre. Claro, es que, Ya te digo, el principal problema es lo que tú dices de pagar nosotros los platos rotos de otros, claro. pero sonará muy racista. Pero es que yo no quiero a Ucrania en la Unión Europea sabiendo que en cualquier momento a Putin se le vuelve a ir la olla Ah, no. y le da igual, y le da igual que Ucrania esté en la Unión Europea que esté con su madre santísima. Sí. Que vuelva a invadir y lo que te va a hacer es obligar a la Unión Europea a proteger al país miembro de la Unión Europea, lo que nos va a hacer a todos entrar en un conflicto que Claro, nadie pues es quiere. que, o sea, nosotros como Unión Europea vamos a aceptar a Ucrania porque parece que somos una ONG. O sea, aceptamos aquí a todo Dios. eh, y a darles dinero. Es que, no sé. Acabará siendo todos los países del mundo, menos Estados Unidos y China y Rusia, todos en Unión Europea Unión Europea, y ya está. sí. O sea, en cualquier momento admitiremos a Marruecos y pues ya, pues. África va a dejar de existir y va a pasar a ser de Europa. En fin. Bueno, la verdad que o sea, este tío parece que lleva ya 3 años en el cargo. O sea, impresionante. Y ahora Sí. os suelto tres que han sido en plan pa, que las ha dicho y las ha hecho, pero el día que entró, que fue increíble, es más bien de temas de política interna, la revocación de las órdenes sobre contratación federal y trabajo presencial, que ahora explico un poco más, indultos a los participantes del asalto del Capitolio y la destitución, que esta me flipó porque es una tontería, pero a la vez es como un poco wow, la destitución del fiscal especial Jack Smith. Vale. Jack Smith, contexto. ¿Quién es? ¿Vale? Jack Smith simplemente es un personaje del Departamento de la Justicia, un personaje, un alto cargo muy importante del Departamento de la Justicia. Y durante la oposición de Trump, Trump decía que este señor tenía un sesgo político hacia él y siempre iba en contra de Trump y de sus ideologías, y entonces hacía que le repercutiese en las urnas. Básicamente que le estaba poniendo piedras al camino para que no fuese presidente. Nada más llegar a la presidencia, le despidió. A tomar por culo. O sea, me parece, por eso digo que es algo muy peculiar de decir un nombre, un concreto, no un ministerio, no, un nombre en concreto. Me caes mal, te echo. Y a chuparla. Y me la suda. O sea, es increíble. Fue llegar y lo firmó el primer día. You are fired. Indultos a lo del Capitolio, que lo sabréis todo lo que pasó en el 2021. Por el asalto al Capitolio habían sido condenadas más o menos 1500 personas. El que tenía la pena más alta eran de hasta 20 años de prisión. Y bueno, ahí estaban pues unos grupos que, lo tengo por aquí punto, se llamaban Proud Boys, no, ¿cómo era? Oath Keepers y Proud Boys, sí, no sé. Dos grupos de mierda que no conozco, pero que los indultó del tirón y ni le tembló el pulso también, porque obviamente son sus fanáticos y van a muerte con ellos. Y lo que os comentaba primero, lo de las órdenes de la contratación federal y el trabajo presencial, básicamente obliga a lo que son los funcionarios de allí, por así decirlo, trabajar en presencial. Se les quita el chollo de la flexibilidad del teletrabajo remoto, o sea, el trabajo remoto, el teletrabajo, que es justo lo que comentábamos en el podcast anterior, pues se quedan sin ello. Y se congelan las nuevas contrataciones a nivel federal, a no ser que haya alguna excepción de seguridad o para aplicar una ley o demás, paran de contratar. Que eso, mira, es una cosa que me parece bien. El presencial o no me la pela, pero bueno, parar un poco el chorreo de contratación a nivel del Estado, pues está siempre bien. Y nada, para acabar, lo catalogé un poco como varios y así podemos continuar un poquillo con el siguiente tema. Una cosa que no entendí y no indagué porque me dio hasta pereza, tío. Este señor está loco. Ordenó desarrollar un sistema de defensa antimisiles inspirado en la cúpula de hierro de Israel. Buah. Estaban paranoiados con que había espías chinos que mandaban globos por sonda y les espiaban y mandaban misiles y no sé qué. Entonces están ahora en una fase como de exploración y de pruebas tecnológicas, pero no indican cuánto dinero, pero tendría que ser un desarrollo pero increíble, porque tendrías, imaginaros el mítico Dome de Modern Warfare, que es como una especie de tanque que es una cúpula que tiene un palo así, no sé, el mítico de las ¿cómo se llama? De los científicos que están ahí en el monte y es una cúpula y tal, pues eso en muchísimos puntos de los Estados Unidos para tener un control aéreo y tener una defensa antimisiles. Claro, pero entiendo que sería para ciertas zonas, ¿no? Porque, a ver, lo de la cúpula de hierro de Israel funciona, pero igual es un radio que cubre de 100 kilómetros. Sí. Claro. Pero él Claro. estaría interesado en unas zonas, pero
no dijo cuáles son las relevantes, dijo que lo quiere instaurar en Estados Unidos. Entonces, obviamente ya. no va a ser en todos los Estados Unidos, pero por muy por mucho cacotes va a ser un dinero increíble, que Nah. no tiene sentido eso. Eso es otra fumada porque yo lo había escuchado también, pero no dijo cuánto iba a costar. O sea, no lo ha dicho. O sea, O sea, por es un tanto, si no lo ha triplazo. dicho es porque es un triplazo que además costará tanto que no quiere ni decirlo. Claro, pero, Probablemente. pero en verdad, te quiero decir, o sea, si lo de la Cúpula de Hierro de Israel ya son empresas estadounidenses las que lo han desarrollado. O sea, no son los israelitas que han dicho, hostia, hagamos esto. O sea, han sido los de siempre, General Dynamics y Radeon Claro. y no sé qué. O sea, son empresas Pero estadounidenses. para cubrir el territorio estadounidense, ya. Ya. No, hombre, todos. Aparte, es a imposible, quién le tío. importa cubrir Sí. el centro de Wisconsin, tío. O sea, Claro. que la da- Las llanuras de no sé qué. claro. Bueno, la verdad que. Y... Pues muy bien. Dime, Pablo. No, iba a decir, para terminar, pero si quieres decir algo más. No, pensaba que habías terminado. Di. No, era para terminar y ya llevárnoslo al siguiente terreno, lo deja al final adrede. Trump, como no, adoptó una postura pues muy proactiva respecto a las criptos y demás. Lo que hizo fue firmar órdenes ejecutivas para desregular los criptoactivos y rechazar monedas digitales emitidas por bancos centrales y todo el rollo. Y lo que quiere con esto es, su objetivo es bastante claro, que es convertir a Estados Unidos en lo llamaban la capital de las criptomonedas. Todo esto sigue una línea como muy coherente y parece que va en un buen camino, viendo cómo está todo con tema Bitcoin y demás, pero desde mi punto de vista la cagó y no sé por qué hizo esta barbaridad, que lanzó su propia meme coin llamada, bueno, Dollar Trump, por si alguien no la conoce, y es pero absurdo lo que hizo. O sea, es como diste un discurso y tiraste unas ideas muy interesantes sobre las cripto y bueno, es un país pionero que encima se posiciona a favor de ello, me parece genial, y haces esta cagada, que básicamente Es como lanzó justo lo contrario. lanzó justo eso, una meme coin que es todo lo contrario a los ¿cómo se dice? A los ideales de las criptomonedas, y lo único que hizo pues alcanzar un valor del mercado de 14.000 millones o algo así, y luego se desplomó obviamente muy absurdo, dejando a bastante gente jodida y haciendo ricos a unos pocos. O sea, absurdo lo que hizo con eso. Es que la verdad que es un personaje como un poco controvertido. Hostia, si esto fue en cosa de Impresionante. 10 días, 12 días, Es vamos a increíble. tener de trampa a rato. Sí. Sí. Que hay una cosa que no dijiste, Pablín, que es que lo escuché yo por la mañana, que estaba esperando a ver si la decías, que es la mayor fuma de todos, de todas. Quiere hacer una riviera en Oriente Medio, en Gaza. ¿No escuchasteis eso? ¿La qué? Una riviera. En la franja de Gaza, ahora donde están tirando, bueno, el conflicto este de Israel y Hamas, Sí. su idea es que toda la población que vive ahí, palestinos, 2 y pico millones, la saquen de allí y la vayan agrupando en diferentes países, Egipto, no sé qué tal, y eso, reconstruirlo y hacer una especie de Rivera Resort en esa zona. No es broma, ¿eh? No lo vi. Es que lo escuché hoy en el coche, en plan, yendo para casa. Y Me dije, encantaría ir, la verdad. de "Pero qué vacaciones". fumadísima. ¿Quién Pues sí, coño sí, va sí. a ir a un resort que igual llega jamás? Dijo que- con Te una cae camiseta, un tú? mojito, te cae un mojito, te cae la bomba. Sí, sí. Que quería limpiar la franja de Gaza. Limpiarla de gente y hacer Vale, allí, es que pues. escuché lo de limpiar la franja de Gaza, pero dije nada, modo peleas de guerra y tal, y no, No. leí más. O sea, era Pues por es ese eso, es palo. eso. Era limpiarlo Sí, de sí. gente para luego. Madre de Dios. Para luego construir allí una ribera, como la Ribera Maya o pues la Riviera de Oriente Próximo. ¿Qué cojones, tío? En fin, bueno, yo qué sé. Y se la pela. Bueno, Y se la pela.